Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog Post Carrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Canadá, el noveno Gran Premio de esta temporada 2022 de Fórmula 1, que supone al fin el regreso de la categoría reina a este circuito, que siempre ha sido uno de mis circuitos favoritos, el Gilles Villeneuve. Siempre pasan cosas en este trazado y desafortunadamente, por las restricciones para viajar de las últimas dos temporadas, no íbamos al circuito en Montreal desde la temporada 2019, que recordaréis este Gran Premio por esa polémica que hubo que dio tanto de qué hablar entre Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y la sanción post-carrera que recibió el piloto alemán. Siempre pasan cosas en el Gilles Villeneuve, a lo mejor no siempre el mejor Gran Premio de cada temporada, pero siempre es una cita a tener en cuenta. Y este año la verdad es que íbamos con muchas expectativas, especialmente con los pilotos españoles, ya hablaremos de eso, pero íbamos con muchas expectativas por la predicción meteorológica, que efectivamente llovió el sábado para la clasificación y la clasificación fue una absoluta locura, todos los resultados Q1, Q2 y Q3 estuvo súper emocionante. Y la carrera, pues oye, no ha sido la mejor carrera de la temporada precisamente, pero ha estado bien. Ha estado bien, ha estado entretenida, ha pasado absolutamente de todo. Y por tanto la carrera a mí no me ha defraudado. Hay que añadir matices a todo esto, por supuesto, porque claro, este canal está lleno de hispanoparlantes, evidentemente. Y el problema aquí es que, bueno, la carrera como tal ha estado muy bien, pero para los seguidores de Fernando Alonso, de Carlos Sainz y de Checo Pérez, pues este Gran Premio quizá ha sido el peor de la temporada. No tanto para los de Carlos Sainz, porque la verdad es que pese a este final agridulce sin poder adelantar a Max Verstappen, quizá ha sido su mejor actuación de toda la temporada con facilidad. Entonces, pues la verdad es que volver a ver a un Carlos Sainz más competitivo, con más garra y demás, pues es positivo. Es algo que podemos rescatar de este Gran Premio. Pero para los seguidores de Checo Pérez y especialmente para los de Fernando Alonso, pues este Gran Premio ha sido, pues como yo que sé, volver a entrar en un pozo sin fondo y no volver a ver la luz al final del camino. Volver a creer, volver a soñar, volver a ilusionarse. Y año tras año sigue pasando lo mismo, que parece que sí y luego es que no. Y este fin de semana pues ha sido exactamente igual. No sé si ha sido peor. Sí, ha sido peor que el Gran Premio de Australia de este año. El Gran Premio de Australia, con esa sesión de clasificación, con el problema hidráulico que tuvo Fernando y tal, pues se hizo bastante duro, las cosas como son, pero este fin de semana yo creo que ha sido peor todavía. Ya hablaremos de eso cuando toque hablar de cada piloto de la parrilla, pero es que tampoco puedo obviarlo de la introducción. Este Gran Premio, insisto, me ha gustado, ha sido entretenido, es lo bueno de que al menos no ha sido depresivo para los pilotos españoles y aparte es que haya sido aburrido. Al menos la carrera pues ha tenido chicha, ha tenido cosas de las que podemos destacar en este vídeo, no como en el Gran Premio de Azerbaiyán, que era todos los pilotos exactamente lo mismo sin poder adelantarse ni nada. Sí que hemos visto más adelantamientos aquí en el Gilles Villeneuve, pero bueno, ahora hablaremos de todo eso. Pero insisto, no podía obviarlo de la introducción porque es un dolor en el pecho que continúa a hoy martes, ¿hoy qué día es? No lo sé, no quiero saberlo siquiera, quiero que simplemente pase el tiempo y olvidarme de este Gran Premio. Pero con lo que respecta a los pilotos españoles, insisto, este Gran Premio ha estado bien, no ha sido el mejor de la temporada, pero hemos visto absolutamente de todo. Hemos visto batalla por el liderato en las últimas vueltas de la carrera, que la verdad estuvo entretenido, desde el safety car hasta la bandera cuadros, tuvimos remontadas desde el fondo de la parrilla, tuvimos mucho lío en la zona media, tuvimos muchos adelantamientos que por ejemplo no vimos en Azerbaiyán, tuvimos, como hubo lío con dos virtual safety cars y un safety car, mucha variedad estratégica, hubo algunos que fueron a una parada y salieron ganando, hubo unos que fueron a una parada y salieron perdiendo y después la mayoría iba a dos paradas, pero no era la misma estrategia porque había gente que paraba antes de los virtual safety cars o después de los virtual safety cars y había gente que lo hacía durante. Entonces, pese a que iban con la misma estrategia, la variedad de neumáticos era más que evidente, algunos iban más gastados, otros con neumáticos más nuevos, entonces pues esto mantuvo entretenida la carrera desde el principio hasta el final. No fue la más movida, no fue una absoluta locura de carrera, pero insisto, podría haber sido mucho peor. Sí que es cierto que quizá la carrera se vio un poco ensombrecida por la clasificación del sábado porque por fin en Fórmula 1 se cumple un pronóstico meteorológico y efectivamente llovió sobre el circuito de Gilles Villeneuve y por tanto la clasificación, tanto los terceros entrenamientos libres estuvieron interesantes porque estábamos viendo como muchos equipos sí que iban arriesgando más y otros, los equipos grandes, por ejemplo Red Bull se escondía por completo y no le veía siquiera en el top 5, ibas viendo si alguno hacía alguna configuración para rodar en mojado para la clasificación del sábado y así pues sufrir un poco para el domingo porque no había lluvia pero asegurarse un buen resultado en clasificación, que quizá es lo que pasó con el equipo Haas, que hizo una clasificación soberbia en quinta y en sexta posición cuando habían estado todo el fin de semana rodando 17º, 18º en los entrenamientos libres del viernes. Por tanto estuvo interesante ya ver esas primeras
primeras pruebas, de esas primeras tomas de contacto con la lluvia, y la sesión de clasificación estuvo súper interesante. Que sé que mucha gente ahora mismo estará escuchando esto y dirá, hombre, pero lo dices porque la clasificación en el top 3 quedaron 2 pilotos españoles. Pero es que realmente, más allá del resultadismo español, estuvo súper guay. Por ejemplo, en la Q1 quedaron los 2 Aston Martin, que precisamente en los terceros entrenamientos libres parecía que era una cosa espectacular, que se adaptaban perfectamente a este circuito, y hicieron un mínimo cambio a las presiones de los neumáticos, y en la Q1 de repente, sorpresa monumental, se quedan los 2 Aston Martin junto con los 2 Alfa Tauri, que Yuki Tsunoda también, como penalizaba, pues no dio casi ningún intento. Después en la Q2 ya tuvimos las primeras salidas de pista y demás, porque la pista se iba secando. En la Q1 se rodó con neumático de lluvia extrema y en la Q2 ya se puso el neumático intermedio, y por tanto la gente ya pasaba con el neumático intermedio por tramos que seguían todavía muy mojados y cometía algunos errores. Sergio Checo Pérez cometió el error que se fue directamente contra las protecciones y su alerón delantero se quedó incrustado en la Tech Pro y por tanto no pudo volver a la pista. Que hay un fragmento muy interesante sobre esto en el programa de ayer de Código F1, que os lo recomiendo, está disponible también en redes sociales, lo podéis ver en el Twitter de DAZN España. Y por tanto, pues esto fue un shock también, ver a los 2 Haas meterse en la Q3, ver a Wang Yuzu eliminar a Valtteri Bottas por segundo gran premio consecutivo y meterse también en la Q3, y evidentemente pues ver a los 2 pilotos españoles pues dando la campanada, quedando en segunda y en tercera posición. Tercero Carlos Sainz, que habría quedado segundo de no ser por ese error que tuvo en la última curva, y la segunda posición de Fernando Alonso, que ¿qué queréis que os diga? Como esto es una columna de opinión, no me voy a cortar ni un pelo, fue una absoluta maravilla, lloré un poco y todo. Es que llevábamos 10 años, señoras y señores, no sabéis lo que es 10 años esperando a que el mismo piloto vuelva a quedar en una primera línea. 10 años del todo no se han cumplido, pero sí 9 años y 11 meses, porque se cumple el mes que viene, en el mes de julio, se cumplen 10 años de ese Gran Premio de Alemania 2012, donde tuvo la última primera línea de su carrera en Fórmula 1, que había conseguido la pole en este trazado. Entonces, pues es mucho tiempo esperando este momento, y ver que de repente la lluvia le da la oportunidad, pues dices, ostras, porque en los entrenamientos libres del viernes hablaremos de todo esto en más profundidad cuando toque hablar de Alonso en este vídeo, pero es que ya veníamos con mucho hype de los entrenamientos libres diciendo, va con mucho ritmo, pero bueno, son entrenamientos libres, no haremos mucho caso. Y ves que llega la lluvia, que tiene todavía más ritmo y que queda segundo. Y yo evidentemente pues me volví loquísimo. Aquí después hice un directo en Twitch que fue absolutamente infame, haciendo una misa, cantando y de todo. Pero es que es alegría pura y dura, y ver cómo además en todo el mundo estaba siendo prácticamente igual. La grada de Canadá alabó más a Fernando Alonso que a Max Verstappen, que yo me quedé loco cuando lo vi. Es que fue una alegría increíble. Y después lo que vimos el domingo es que es la historia de siempre. Pero bueno, que la clasificación estuvo muy bien. Ya hablaremos de eso, ya me pondré a llorar ya más tarde. La clasificación del sábado fue genial. Y esto es el factor que la lluvia le puede dar a la Fórmula 1. Este es ese factor magnífico de poder cambiarlo absolutamente todo. Es ese algo que tienen los deportes de motor que no tienen otros deportes, que de repente simplemente ya no depende de ti, no depende del piloto, no depende del equipo, no depende de la estrategia, no depende de los neumáticos, no depende de la gasolina, no depende de la batería, no depende de nada. Depende de simplemente si estás en un sitio donde de repente empieza a llover. Y pese a que tú hayas hecho un trabajo increíble, de repente todo puede cambiar de un momento a otro. Esa es lo poco predecible que es la Fórmula 1 en este tipo de casos. Y la verdad es que pues esa lluvia fue más que bien recibida y la sesión de clasificación fue una absoluta gozada. Insisto, no solamente con los pilotos españoles, sino lo que vimos por ahí, los Haas quedando en quinta y en sexta posición, lo de Wang Yuzu. Después ver pues que por el error de Checo Pérez, por la penalización de Charles Leclerc y demás, que en la carrera del día siguiente tendríamos que ver remontadas ahí. Lástima que la de Checo Pérez no se pudo ver por ese problema que tuvo con el sistema hidráulico, según reportaron. Pero bueno, a lo que respecta a la clasificación, te dejaba una carrera con muy buena pinta para el domingo. Y es lo que os comentaba, que en muchas ocasiones no pasa nada por reconocer que la clasificación es más emocionante que ciertas carreras. En esta ocasión lo fue, porque una clasificación con lluvia es una absoluta pasada. Y aquí, por ejemplo, me gustaría romper una lanza a favor, otra más, del formato actual de clasificación, de Q1, Q2 y Q3, que siempre la Fórmula 1 se rasca la cabeza así pensando, ¿qué podemos hacer para mejorar el sistema de clasificación? Señoras y señores, no se puede, es inmejorable. Siempre mucha gente dice, no, el formato a una vuelta y así nos ahorramos tráfico y demás, pero por ejemplo, en estas sesiones de clasificación con lluvia, el formato a una vuelta sería súper aburrido, y quien tenga la oportunidad de salir el último pues encontrará la pista mejor y ya está. Pero esto de tener una Q1, Q2 y Q3 donde
con lluvia, salen todos los pilotos y siguen rodando vuelta tras vuelta tras vuelta y cada 10 segundos tenemos el timing actualizado de que este va mejorando y tal, y que el que se acaba de poner primero cuando acaba su siguiente vuelta está 13º porque han ido mejorando todos los de la parrilla, es una absoluta pasada. Cuando hay lluvia, el formato de Q1, Q2 y Q3 es invencible. Entonces me gustaría romper una lanza a favor de este formato porque es la historia de siempre de que vamos a poner una carrera al sprint y así el formato de clasificación será una absoluta pasada. Mentira. Vamos a probar el formato de clasificación por KO. Horrible. Volvamos a la clasificación a una vuelta. Dejen en paz el formato de Q1, Q2 y Q3. Cuando es en seco, la Q1, Q2 y Q3 de todos modos sigue siendo muy entretenida. Y cuando es en lluvia se confirma aún más. Es una absoluta pasada. Así que eso, ahí dejo esa lanza a favor del sistema de clasificación que siempre han estado ahí pensando a ver qué pueden hacer. Y yo no es que no le veo ningún problema al formato desde el año 2006 que se incorporó el formato actual de Q1, Q2 y Q3. Sinceramente ninguna pega. El sábado estuvo muy entretenido y el domingo, lo que comentaba antes, mucha acción, muchas cosas a destacar a partir de este momento que empezamos a hablar de todos los pilotos de la parrilla. Bueno, como siempre en este tipo de vídeos, cuando empezamos a hablar de los pilotos tenemos que empezar desde lo más alto. Y en lo más alto, una vez más, en el primer escalón del podio, otra vez en la temporada 2022, encontramos a quién sino Max Verstappen. Otra victoria formidable para el piloto neerlandés que sigue agrandando todavía más la distancia en el Mundial con sus competidores, con Checo Pérez, que ha tenido un 0 desafortunadamente tras ese abandono en la vuelta 7, y con Charles Leclerc, que le ha sacado pues bastantes puntos una vez más porque el piloto monegasco en esta ocasión sí que tenía justificación, tenía que cambiar el motor. Por tanto, había superado ya el máximo de componentes permitidos nuevos en una temporada y salía desde la 19ª posición, se tuvo que conformar con la 5ª, que no está nada mal teniendo en cuenta las circunstancias de la carrera, pero empezar a penalizar en este punto de la temporada pues no es positivo ni mucho menos para el equipo Ferrari. Esas penalizaciones tarde o temprano quizá le lleguen también al equipo Red Bull, sería lo suyo, pero que Ferrari ya se encuentre en esta situación pues la verdad es que no es positivo para la lucha por el Mundial. Verstappen sí que está positivo, desde luego, después de un fin de semana increíble, porque la verdad es que no tuvo rival en ningún momento salvo en las últimas vueltas de la carrera. Durante todo el Gran Premio, durante todo el fin de semana, no solamente el domingo con la carrera, estuvo que nadie le podía alcanzar. En los primeros 2 entrenamientos libres que se celebraron el viernes con Checo, estaba sacándole una distancia tremenda a todo el mundo. En un circuito que la vuelta sacaba enseguida, le estaba sacando 3 décimas, 4 décimas al segundo clasificado en los entrenamientos libres con Checo. Cuando arrancó la tercera sesión de entrenamientos libres del sábado, ya bajo la lluvia, Verstappen ya no estuvo líder, estaba ya entre la 6ª, 7ª posición y demás, ahí bastante tapado, y fue lo que nos hizo pensar, ostras, quizá la lluvia es lo que puede desestabilizar un poco al equipo Red Bull, puede ayudar a otros equipos menos punteros y demás. ¿Veremos sorpresa en la clasificación y no hará la pole Max Verstappen después de haber mostrado este dominio? Pues no. Esa tercera sesión nos engañó por completo porque arranca la Q1, la Q2 y la Q3 y Verstappen desde la primera vuelta hasta la última estuvo mejorando constantemente a otro nivel. Totalmente a otro nivel con respecto a la parrilla. Ya da igual que si en seco, que si en mojado, estuvo increíble. Y la sacó 6 décimas al segundo clasificado en clasificación. Pole sobrada para él. Y el domingo con la carrera, pues la salida que hizo fue tremenda, se alejó enseguida de sus competidores. Y sí que es cierto que hubo un momento de la carrera donde ya no era el más rápido de la pista. También es cierto que uno cuando está líder de la carrera, pues puede ir conservando neumáticos y controlando las distancias simplemente con el piloto de detrás tranquilamente y no necesariamente si estás primero tienes que ir como un loco. Es lo que pasó también, por ejemplo, en Azerbaiyán, que en Azerbaiyán el equipo Red Bull pilló a Verstappen y a Pérez y les dijo, haced ese tiempo. Pudieron ir mucho más rápido los dos, pero al final no lo hicieron. Y aquí, pues en Canadá podría pasar exactamente lo mismo. Pero en Canadá sí que es cierto que quizá no fue tanto este tema, sino la diferencia de neumáticos con el segundo clasificado, que era Carlos Sainz. Ya cuando adelantó a Fernando Alonso, por supuesto, porque el piloto español hizo la misma estrategia que Max Verstappen de 2 paradas, pero lo hizo parando siempre varias vueltas después del piloto neerlandés. Entonces, en sus 2 stints que tuvo tras esa primera parada en boxes, la verdad es que siempre tenía como 10 vueltas de neumático más fresco en el primer stint y creo que 7 en el segundo. Entonces siempre iba con ventaja de neumáticos frente a Verstappen, siempre se podía permitir apretar un poquito más y Carlos Sainz
iba un poco al acecho de Verstappen. Iba lentamente, en el primer stint le iba alcanzando poco a poco, y le redujo una distancia de 8 segundos y medio y demás a 6 en varias vueltas. Entonces, era muy poco a poco, pero sí que se veía que Sainz podía tener más ritmo de carrera. Y pasó lo mismo en el segundo stint, en el momento de la resalida del coche de seguridad, porque los neumáticos de Sainz eran más frescos, podía apretar un poquito más, y en ningún momento Verstappen le pudo sacar de zona de DRS. Entonces sí que es cierto, ahora hablaremos de Carlos Sainz en profundidad, pero sí que es cierto que Max Verstappen no fue del todo el más rápido durante gran parte de la carrera, aunque eso también depende de la estrategia. En esta ocasión Verstappen tenía peor neumáticos que Carlos Sainz, pero se defendió de forma estratosférica. No necesitó una gran defensa, o sea, no llegaron a estar emparejados en ningún momento, no llegó a pasar absolutamente nada, algún toque, algún roce con Carlos Sainz, pero si eso no pasó, si no vimos a Carlos Sainz emparejado con Verstappen, es porque Verstappen salía de las curvas con una tracción increíble. Aun con este desgaste de las gomas, en peor estado que las de Carlos Sainz, conforme el piloto madrileño se iba acercando en el sector 1, en el sector 2, en el sector 3 era territorio de Verstappen. La frenada de la horquilla y la última curva del circuito eran frenadas cruciales porque ahí se encontraban las dos zonas de DRS más potentes de todo el circuito. Entonces, en el primer y segundo sector se acercaba Carlos Sainz, pero en la curva de la horquilla, en esa curva lenta, el Red Bull salía con una tracción increíble y a lo mejor le sacaba 1 a 2 décimas, que ya solamente con esas 2 décimas extra antes de que Carlos Sainz active el DRS ya era lo suficiente como para que Carlos Sainz ni ahí ni en la recta principal le alcanzara. La verdad es que lo hizo constantemente Verstappen, al acecho estaba Carlos Sainz, que lo intentaba, pero siempre de esas curvas salía perfecto Verstappen. No cometió ni el más mínimo error cuando podría haber cometido alguno por la presión de Carlos, pero Max Verstappen no cede con facilidad ante la presión, no cometió ni un solo error en todo el fin de semana y al final pues se lleva una victoria más que merecida en este Gran Premio de Canadá que, insisto, sigue agrandando la diferencia en el Mundial de Pilotos, con Checo Pérez especialmente con ese 0 y con Charles Leclerc con esa sanción. Ahora mismo el campeonato de constructores sí que es cierto que Ferrari le ha podido recortar unos puntitos en el Gran Premio de Canadá porque han podido terminar con 2 pilotos en los puntos y Red Bull no, pero en el Mundial de Pilotos, ya llegados al 9º Gran Premio de la temporada, pues la verdad es que Verstappen empieza a escaparse bastante. E insisto, viendo cómo había empezado la temporada, ¿quién lo hubiese dicho que en el 9º Gran Premio esto estaría así ahora mismo? Esta temporada ya está pillando unos tintes Red Bull, unos aires de bicampeonato del mundo, que la verdad es que esto preferiría, si esto va a ser así, si Verstappen va a ganar su segundo Mundial, preferiría que esto fuese en las últimas carreras del campeonato, no llegados a este punto del año. Pero bueno, ya sabéis que esto es Fórmula 1 y que al igual que digo esto, en el próximo Gran Premio le pueden chocar y en el siguiente tiene una avería, un problema de fiabilidad y ya son 50 posibles puntos que pierde en 2 grandes premios y de repente ya están Pérez y Leclerc de nuevo ahí en lo alto. Entonces esto aquí puede pasar de todo, pero por ahora mucha suerte necesitará Ferrari para darle la vuelta a la tortilla, porque por ahora Red Bull les ha comido la tostada y de qué manera. Así que nada más que decir sobre Max Verstappen en este Gran Premio. La verdad es que todo perfecto, todo impoluto y victoria más que merecida, victoria que no pudo alcanzar desafortunadamente nuestro piloto español Carlos Sainz en segunda posición, que quedó a menos de un segundo en zona de DRS de Max Verstappen, pero como decía al final, Verstappen lo hizo de forma estratosférica, no cometió ni un solo error y Sainz no pudo acercarse a más de 4 o 3 décimas, que es la distancia a la que llegaba cuando terminaba la zona de DRS. La verdad es que la actuación de Carlos Sainz, dentro de toda esta espiral de negativismo de los aficionados hispanoparlantes en este Gran Premio de Canadá por lo que ha sucedido con Fernando Alonso y con Checo Pérez, y también con Carlos Sainz, que no pudo alcanzar la victoria y se quedó otra vez con un podio, que es lo que decían ayer, pues el podio ya lo tiene, ya sabe lo que es tener un podio, falta llegar a la primera victoria del piloto español en Fórmula 1. Dentro de toda esta espiral de negativismo, pues oye, ni tan mal. Ha estado bien la actuación de Carlos Sainz este fin de semana. Lástima del error que tuvo en la vuelta de clasificación en la última curva, que en estas condiciones pues es más fácil. De normal a lo mejor machacaría más este tema de que vuelva a fallar en el último intento de clasificación y demás, pero en estas condiciones es más comprensible pues tener un error ahí con la pista secándose y demás, con neumático intermedio ya gastado, es más comprensible, entonces estas cosas pasan. Pasó a la tercera posición, pero bueno, de todos modos no importó, porque como mucho habría terminado segundo, y segundo se puso en la vuelta 3-4 conforme se habilitó el DRS, entonces no afectó en nada ese error al final al resultado que habría conseguido en clasificación, y lo que se vio en carrera pues fue positivo. Estamos viendo a un Carlos Sainz esta temporada que estaba fallando más, estaba teniendo mala suerte, no estaba rindiendo, no estaba encontrando el ritmo, al igual que Verstappen y que Leclerc, pero este fin de semana pues sí que lo ha tenido.
Este fin de semana, pues después de la primera parada en boxes, estaba a 8 segundos de Verstappen y le estaba dando caza de Verstappen. Y después, en el momento de la resalida del safety car, es lo que había comentado anteriormente. En ningún momento cayó fuera de la zona de DRS y estaba intentando dar caza de Verstappen porque se le veía al de Ferrari con más ritmo. Y la verdad es que esto, después de una temporada donde no estábamos viendo esto ni por asomo, pues la verdad es que es un rayo de luz un poco, un rayo de esperanza de decir, vale, Carlos Sainz parece que está empezando a espabilar tal, está encontrándose más cómodo con el coche y en este fin de semana donde Verstappen lo tenía tanto de cara, estaba intentando cazar a Verstappen. Lo estaba consiguiendo, lástima que al final no pudo completar el adelantamiento. Entonces, pues oye, se le puede achacar lo que comentaba del error de clasificación, el tema de que nunca conseguía salir con mucha velocidad de la horquilla en todos esos intentos frente a Max Verstappen. De hecho, hubo uno en particular, creo que fue en la penúltima vuelta, que estaba ya más cerca que nunca de Max Verstappen, que se había mantenido como a 6-5 décimas durante todo el circuito, y llegados a la horquilla se fue largo y volvió de nuevo a las 8 o 9 décimas, que con esa distancia pues no hacía nada, no se podía adelantar ya. Entonces, de no ser por ese error también en la horquilla, en la penúltima vuelta, pues quizá otro gallo cantaría, quizá el titular de este vídeo sería completamente distinto y mi ánimo también. Pero desafortunadamente no lo vimos, pero insisto, dentro de lo que hemos visto del piloto español en esta temporada, ni tan mal. Y espero que siga por esta senda y que al fin alcance la victoria. Charles Leclerc ya tiene 2 en esta temporada, Sainz mínimo debería tener 1. Que sí que es cierto que la de Leclerc ya hace bastante tiempo, o sea, desde el Gran Premio de Australia que no escuchamos el himno italiano en el podio, y la verdad es que si no logran mejorar, como sí que ha hecho Red Bull, que por ejemplo Red Bull, recuerdo que en mayo estaban dando declaraciones de necesitamos mejorar en las curvas lentas y demás, porque Ferrari en curvas lentas a principios de temporada era increíble, era imparable, de ahí el mítico tercer sector de Australia, que ahí Ferrari le sacaba una diferencia abismal al resto de sus competidores, y ahora por ejemplo, en la curva lenta de la horquilla de este Gran Premio de Canadá, era Verstappen siempre el que salía con mejor tracción, mejor velocidad, pese al desgaste de los neumáticos. Así que Ferrari tiene que espabilar porque Red Bull ha espabilado y bastante en esta temporada. Pero bueno, a lo que respecta a Carlos Sainz, espero que esto siga por esta senda. Espero que este Carlos Sainz, que es lo más parecido al Sainz del año pasado y al Sainz de la etapa de McLaren que hemos visto en todo 2022, espero que efectivamente esto no sea simplemente un reflejo, una casualidad, un gran premio único donde de repente está enchufado y que el resto ya sea decepcionante. Espero que sea ya el punto de inflexión. El punto de inflexión, ahora voy a abrir la puerta, es que no voy a repetir este tramo, el punto de inflexión para que Carlos Sainz desde aquí vaya hacia arriba como ha ido en todas sus temporadas en Fórmula 1. Tío, desde que vivo en Madrid no sé exactamente qué pasa en esta ciudad, pero cada vez que intento grabar un vídeo siempre o llama alguien al timbre o se va la luz, que es lo que pasó en uno de los grandes premios, creo que fue el de Mónaco. No sé, aquí en esta ciudad no sé qué esperar. Pero bueno, lo que decía, hablando precisamente del piloto madrileño, pues que espero que sea el punto de inflexión, que lo ha estado haciendo muy bien y que simplemente pues manifiesto públicamente mi dolor de no ver la bandera de España en lo más alto del podio en este Gran Premio de Canadá con la primera victoria de Carlos Sainz, que esperemos que llegue pronto y si sigue con este ritmo pues quizá es lo más seguro. Ojalá Dios nos oiga. Así que nada, gran carrera para Max Verstappen, gran carrera para Carlos Sainz, gran carrera para Lewis Hamilton, que es quien completa el podio, tercera y cuarta posición para los dos Mercedes. La verdad es que carrera sin nada que reprochar para los dos, pero me gustaría destacar en particular la de Lewis Hamilton, que venía de un fin de semana tremendamente complicado en Bakú, que de hecho es que creo que cambió un poco el panorama junto con otros testimonios de Daniel Ricciardo, de los pilotos de Haas y demás, cambió ya el paradigma del porpoising en la Fórmula 1 y de repente tuvimos ese comunicado de la FIA a mitad de la semana antes, bueno, a mitad de la semana no, incluso creo que un día antes solamente de los de entrenamientos libres, a jueves, tuvimos el comunicado de la FIA diciendo que hasta aquí el porpoising, que ya está bien, que al final van a intentar velar por la salud de los pilotos y estos equipos que no quieren sacrificar rendimiento y que a cambio pondrán a riesgo la salud de los pilotos simplemente para ganar 2 o 3 décimas, a partir de ahora tendrán que pasar por el aro. Mercedes, uno de ellos. En Canadá, que es cuando, lo dicho, lo habían anunciado el jueves, iba a entrar en vigor ya para el Gran Premio de Canadá, pero se retractó un poco la FIA a mitad camino y dijo que no iban a empezar a vigilar lo del porpoising y empezar a dar descalificaciones ya, no iban a tomar ninguna consecuencia en este Gran Premio, porque lo que querían hacer para este mismo Gran Premio y lo que van a hacer a partir de ahora es que van a estar vigilando a los equipos el viernes y van a sacar como una media de porpoising permitido por Gran Premio, digamos.
van a ver cómo puede afectar el porpoising en ese Gran Premio y a partir de ahí sacarán una media no sé cómo de nivel máximo de porpoising permitido. Por tanto, el viernes medirían esto y el sábado, al término de los terceros entrenamientos libres, lo que quieren hacer es anunciar esa medida y si no cumplen con ese máximo permitido de porpoising, tendrán que elevar 10 milímetros el coche. Pero si pese a esto, aún así, siguen superando el máximo permitido de porpoising, quieren ahora descalificar a los coches calificándolos de no aptos para competir, de que ahora mismo no son seguros y por tanto, como no son seguros, no pueden disputar el Gran Premio. Esto lo habían anunciado para este mismo fin de semana en Canadá, pero como no daba tiempo, como lo habían anunciado con muy poco margen y demás, y aparte el sábado llovía y no era lo mismo medirlo ahí que en seco, pues al final no se hizo nada, pero para el próximo Gran Premio ya tiene que entrar en vigor. Y ahora tendrán pues esta semanita de descanso los equipos para ver qué pueden traer al siguiente Gran Premio para asegurarse de que cumplen al 100% con esto. Así que Mercedes, que tanto estaba ahí de tira y afloja con la FIA buscando las cosquillas para intentar cambiar lo que hiciesen todos los equipos para así ellos no perder rendimiento, pues al final el tiro les ha salido por la culata y la FIA ha hecho caso omiso de lo que le decía el equipo Mercedes. Simplemente ha velado por el bienestar de todos los equipos y la verdad, extrañamente, buena decisión sinceramente, veremos cómo se aplica, porque esto es un tema muy complejo, pero buena decisión la de la FIA. No suelo decir esta frase muchas veces. Y eso, pese a que veníamos de todo este culebrón de Mercedes, porpoising, la espalda de Hamilton y tal, del Gran Premio de Azerbaiyán, en Canadá han estado muy bien, han sido de los mejores de la zona media, que a principios de la temporada decíamos zona media con Mercedes, pero no sé si debería seguir haciendo esto, la verdad, porque ya es un poco como la zona media alta, este término que me medio inventé el año pasado, porque McLaren y Ferrari, por ejemplo, no les catalogaba yo en 2021 en la misma categoría que Alpine, Aston Martin y Alfa Tauri y tal, porque estaban siempre en otra liga, pero no era zona alta. Entonces era como zona alta. Teníamos a Mercedes y a Red Bull, teníamos la zona media alta con McLaren y con Ferrari, y después ya la zona media y la zona baja, los que sí que no entraban a puntos ni de broma. Entonces, este año yo creo que ahora mismo, ya llegados a este punto de la temporada, con las mejoras ya que son evidentes en el noveno Gran Premio, yo creo que ya podemos meter a Mercedes en la zona media alta de la parrilla. Que siempre teníamos a Russell ahí cumpliendo y demás, pero el rendimiento general del coche no era mucho más competitivo que el de otros. Ahora sí que han marcado la diferencia. Entonces, pues dentro de esta zona media alta, que solamente pondría Mercedes ahora mismo, pues han estado en su mundo, en su liga, en este Gran Premio y lo han hecho francamente bien. En esta ocasión no ha sido George Russell el que ha quedado por delante de Lewis Hamilton, ha sido Hamilton el que tuvo un ritmo de carrera tremendo durante toda la prueba. Y la verdad es que Russell, que salía desde la 8ª posición por ese error que tuvo en clasificación de escoger el neumático equivocado, de salir con el neumático de seco cuando la pista todavía estaba mojada, que de todos modos yo aplaudo este tipo de cosas. Yo siempre estoy en el barco de todos esos pilotos que le echan un par de narices, que ven que nadie de la parrilla se atreve y dice, ¿y si sí? ¿Y si funciona? ¿Y si esto tira? Y que dice, vale, pues me da igual sacrificar mi resultado, voy a por esto. O a por la pole o a por nada. Y entonces pues optó George Russell por esto, al final fue la nada, no fue tan malo, al final terminó 8º, podría haber sido peor, podría haber terminado en 10º lugar, y después lo solventó muy rápidamente en carrera, por lo menos, eso fue lo positivo, de que salía 8º, pero después enseguida, como tenía a Ocon y a los dos Haas por delante, ya estaba 5º en 5 vueltas y ya tenía a Hamilton por delante. Entonces pues sinceramente idílico para el piloto británico, que así pudo solventar su error de clasificación, pero insisto, no lo catalogaría yo tampoco de error. Yo siempre en el barco de todos esos valientes que quieren marcar la diferencia. En esta ocasión quiso atreverse Russell, unos días sale, otros días no. Pero lo que sí que me gustaría destacar es que Russell, conforme ya tenía a Hamilton delante, ya pasadas 5 vueltas, que es como si lo de la quali no hubiese pasado, no le pudo atrapar. Desde ahí ya no le pudo atrapar. Sí que hubo un tramo en el segundo stint que hizo después de su primera parada, incluso llegó a notar la vuelta rápida de la carrera, hubo varias vueltas donde le sacaba como 3-4 décimas a Hamilton y tal, pero eso se estabilizó enseguida. Ya fueron como unas cuantas vueltas que Russell estaba apretando mucho, después ya apretó Lewis Hamilton y Lewis Hamilton pues replicó un poco. Y después ya con la parada en boxes con el safety car de Yuki Tsunoda de ahí hasta el final, pues Lewis Hamilton le sacó 5 segundos y medio a George Russell, demostrando que el ritmo de carrera que tenía el piloto británico
También es que sufro mucho para describir con otras palabras a los pilotos de Mercedes, porque siempre tiro de nacionalidades, del piloto británico, el piloto finlandés, el piloto tal, pero este año como en Mercedes hay 2 pilotos británicos, pues siempre me hago, en mi cabeza me hago un lío pensando el piloto británico y yo mismo no sé si estoy hablando de Hamilton o de Russell, terrible. Pero bueno, diré el heptacampeón y diré el joven británico con George Russell. No sé, ya me apañaré, ya buscaré lo mejor para describirlo a partir de aquí hasta que termine la temporada. Pero insisto, el heptacampeón británico lo hizo muy bien este fin de semana. Quizá en clasificación la distancia podía ser menor con respecto a George Russell, pero en carrera se hizo de valer. Y la verdad es que pues es un segundo podio en esta temporada 2022 que es más que merecido y sinceramente me alegra ver este tipo de actuaciones de Lewis Hamilton. Yo sé que hay mucha gente que está ya como aburrida de tanto tiempo viendo a Hamilton en la primera posición durante tantas temporadas consecutivas y tal, pero yo esto de que a partir de una temporada a otra ya no le veamos, a mí tampoco me agrada tanto. O sea, yo quiero que haya siempre en Fórmula 1 pues un cambio generacional, ¿no? Y que de repente gana este, y ahora gana otro, y ahora gana este, y ahora gana otro. Pero con Lewis Hamilton yo no quiero que desaparezca sobre la parrilla y ya está, y que se esté luchando por la octava posición. Yo cuantos más pilotos haya en la pista dando show, dando espectáculo, a tope con ellos. Y Hamilton ha estado durante la primera mitad de la temporada algo perdido, pero parece que poco a poco va recuperando la senda, se va adaptando mejor a ese monoplaza que tenía ya domado George Russell. Y la verdad es que al igual que yo quiero ver batallas por el Mundial, quiero ver batallas también entre equipos. Y quiero ver una batalla entre Hamilton y Russell que esté súper interesante, porque cuantos más frentes abiertos haya, mejor va a ser la temporada, porque a lo mejor una carrera va a ser aburrida con la lucha por el liderato de la carrera, pero las luchas entre los Alpine y los Mercedes y tal, pues nos dan salseo, nos dan movida, nos dan show y nos dan entretenimiento. Entonces, todo entretenimiento es bienvenido en Fórmula 1. Así que me alegro muchísimo por Lewis Hamilton y esperemos que esto, como decía con Carlos Sainz, sea el punto de inflexión de que a partir de ahora volvemos a ver a Lewis Hamilton de siempre. Que hemos visto destellos, hemos visto carreras sueltas en esta temporada donde le habíamos visto con grandes actuaciones, pero generalmente Russell, Mr. Consistencia que le llaman ya, pues la verdad es que le estaba sorprendiendo bastante, creo yo, tanto a él como a nosotros. Y Russell, pues lo dicho, queda en cuarta posición, que teniendo en cuenta que salía octavo después de arriesgarse en la clasificación, pues no está nada mal, es a lo máximo a lo que podía optar, su compañero estaba intratable. Así que muy bien por los dos Mercedes. Pasamos a la quinta posición con Charles Leclerc, que es lo que habíamos comentado antes, tenía una sanción por haber cambiado el motor por cuarta vez en esta temporada, había superado el máximo de componentes permitidos en una temporada, el cambio de componentes permitido en una temporada, y por tanto tenía que salir 19º, no último, porque Yuki Tsunoda también penalizaba y había sancionado antes. Por tanto, pues ganó esa posición ya desde la salida y tuvo que ganar unas cuantas más a lo largo de la carrera, 14 en total, para meterse en la quinta posición, que es más o menos lo que esperaba la escudería Ferrari con sus simulaciones de carrera, con sus estrategias y demás. Él fue uno de los pilotos que tenía una estrategia más distinta, la mayoría salía con medio, él salió con el neumático duro y fue con una única parada. Conservó bastante bien el neumático durante las 20 primeras vueltas, persiguiendo pilotos y adelantando, con DRS, sin DRS, unas maniobras bastante chulas por parte del monegasco, y ya sí que es cierto que conforme quería alargar el stint, se quedó bastante atascado con Esteban Ocon durante gran parte de la carrera, durante gran parte de ese stint final, y había conversaciones de radio diciendo pensad una estrategia distinta o lo que sea, porque yo no puedo adelantarle, yo ya no puedo intentar nada más. Entonces sí que eso fue bastante frustrante, pero al final la parada llegó también con el timing correcto, que unas vueltas después tuvimos el safety car de Yuki Tsunoda y desde ahí pues se quedó en séptima posición y pudo alcanzar la quinta, adelantando a los dos Alpine al final de la carrera. La verdad es que poco más se puede pedir de la carrera de Charles Leclerc, que salía tan atrás en un circuito donde podía adelantar, y así se le vio, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones se podía complicar bastante, porque el rebufo ya no ayuda tanto, porque el DRS ya no ayuda tanto como en otras temporadas, y si te encontrabas a un piloto delante con DRS, pues te quedabas ahí bloqueado el trenecito de DRS de toda la vida. Entonces, pues eso costaba bastante, ya se le vio con Ocon, ya con la diferencia de neumáticos en juego, pues ya se veía como ya no era tan fácil adelantar, y entonces pues necesitaba buena conducción por su parte y una buena estrategia. En esta ocasión, pese a que la parada de boxes fue lenta, la estrategia fue la adecuada, la de una parada que le sirvió tanto a él como a Lance Stroll, por ejemplo, o a Valtteri Bottas para meterse bien alto en el top 10. Así que muy buena actuación para Charles Leclerc, casi lo máximo que se le podía pedir, pero es muy triste ver cómo sigue ampliándose la distancia, con Max Verstappen por la lucha por
el Mundial, porque ya son otros 15 puntos que ahora mismo pierde, que es por la penalización y demás, pero Ferrari ya está penalizando con estos problemas, Red Bull todavía no. Que tarde o temprano le llegará, pero Ferrari tiene una situación mucho más complicada que la de Red Bull ahora con problemas de fiabilidad, que parecía que era todo lo contrario, que Ferrari era impoluta hasta el Gran Premio de España y que Red Bull era la que sufría cada 2 grandes premios, y ahora está pasando el efecto contrario. Y el tema es ese, que yo quiero una batalla a tope entre Verstappen y Leclerc, que desafortunadamente desde el Gran Premio de Arabia Saudí ya no vemos. Habíamos arrancado con Bahrein y con Arabia Saudí con enfrentamientos en pista de estos dos, que era una absoluta maravilla, y desde Australia ya con el abandono de Verstappen no lo vimos, tuvimos Imola que tampoco, y desde Miami en adelante que no vemos esas imágenes tan frenéticas que vimos en las primeras carreras de la temporada, que tanto nos hacían ilusionarnos por esta temporada. La verdad es que a mí me da igual que gane Verstappen o que gane Leclerc, me gustaría ver ganar a los dos, pero lo que quiero es que haya batalla y que haya batalla hasta el final. La tuvimos el año pasado, yo creo que también sentó un precedente muy malo porque yo creo que superar 2021 va a ser prácticamente imposible, además que de que no es la misma intensidad, no es la misma rivalidad entre uno y el otro, pero la verdad es que a Ferrari creo yo que le vendrían muy pero que muy bien unas averías, unos problemas de fiabilidad de Red Bull, porque por ahora recuperar esa distancia no va a ser fácil ni mucho menos. A partir de aquí, con la sexta posición ya encontramos la zona media real, digamos, y en sexta posición encontramos a Esteban Ocon, que en esta ocasión ha sido el líder de la zona media. Salía desde el 7º lugar y como salía por detrás de los dos Haas, y los dos Haas terminaron evaporándose, uno por una avería, que Mick Schumacher, y Kevin Magnussen por una estrategia también pésima y por el problema que tuvo con el alerón delantero al principio, subió a la 5ª posición y después con la remontada que tenía que hacer Charles Leclerc, evidentemente cayó a la 6ª. La verdad es que vuelve a ser uno de estos resultados sólidos de Esteban Ocon, que sí que está siendo el piloto que más la suerte le está sonriendo en esta temporada, pero que está aprovechando sus oportunidades. Y me gustaría aquí romper una lanza a favor del piloto francés porque a la mínima que ya tiene una interacción con Fernando Alonso, la gente ya se va radicalizando bastante. Ya ha ido pasando desde principios de temporada, el año pasado ya veíamos algo, empieza a ser de nuevo la persecución tradicional a un compañero de un piloto español. En esta ocasión, por ejemplo, tuvimos una radio de Fernando Alonso preguntando si podía adelantar a Esteban Ocon al final de la carrera y demás, y que el equipo al final pedía que mantuviesen posiciones y toda la historia, y que por tanto esto ha deparado de nuevo odio en redes sociales y demás a Esteban Ocon. La pregunta que yo os hago es, ¿y qué ha hecho Esteban Ocon en Canadá, para que ahora se lleve esta oleada de odio totalmente innecesario? Como mucho, si tenéis quejas, pues al equipo Alpine, que es quien ha tomado esa decisión. Pero Esteban Ocon, ¿qué ha hecho? Es más, Esteban Ocon cuando terminó la carrera, habló con la prensa y dijo, estaba dándole DRS a Alonso porque me informaron del problema que tenía en velocidad punta. Y de hecho, esto fue una radio que se escuchó, hubo una radio que sí que se escuchó en la retransmisión, que le decían que se mantuviese, y Tony Cuquerella, por ejemplo, en directo lo dijo, claro, es que esto es lo que tienen que hacer y tal, porque así, si Alonso tiene DRS, Leclerc no le adelanta con tanta facilidad. Entonces, es que hasta se escuchó que Esteban Ocon, en esta ocasión, estaba ayudando a Fernando Alonso. Y en cambio lo que recibe en redes sociales es este odio. Pues a mí, ¿qué quieres que os diga? Esta historia ya me aburre. Es la historia de siempre del compañero de Alonso. Siempre intentan poner por delante al compañero de Alonso, que Alonso le fastidia en la carrera a propósito. ¿Qué sentido tiene eso? Fastidiar la carrera a Alonso a propósito. ¿Para qué van a perder puntos que son millones en la siguiente temporada? No, porque quieren poner a Piastri y demás. A Piastri le pueden poner igualmente, aunque gane la carrera o quede séptimo, porque es la decisión del equipo y pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Por qué por el camino van a estar perdiendo puntos por ahí y haciéndolo de forma tonta, absurda, para beneficiar a un piloto y no a otro? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, que vuelvan las teorías conspiranoicas, que vuelva la persecución a ciertos pilotos es algo que ya me aburre porque ya esta historia me la conozco de mucho tiempo. Y al igual que, por ejemplo, estaba leyendo comentarios ayer de que el abandono de Checo Pérez era por una conspiración de Red Bull que no quiere que gane a Verstappen y que siempre tiene estas averías y no sé qué y no sé cuántos. Todas esas acusaciones y teorías conspiranoicas me parecen igual de absurdas que las de los compañeros españoles diciendo, no, es que quieren beneficiar al compañero francés porque es de Francia, no sé qué, y el equipo es francés y tal. No tiene ningún sentido. ¿Para qué Alpine querría desperdiciar una segunda posición en clasificación?
Si después es que hasta Esteban Ocon estaba diciendo por la radio que iba a ayudar a Alonso. Es que no tiene ningún fundamento. Si es, por ejemplo, en carreras como lo de Arabia Saudí, que sí que se portó fatal, y aquí vine yo al blog a decirlo, que la gestión de la carrera de Esteban Ocon había sido pésima, si tuviese alguna lógica, algún sustento, pues todavía. Pero que en este Gran Premio, que precisamente Esteban Ocon ha estado intentando echar un cable a Alonso, me vengan aquí con toda la tralla de que Ocon y Ocon y Ocon, pues la verdad es que ya a mí esto me aburre. Estamos en 2022, no en 2007, que la gente ha cambiado, pero el pensamiento sigue siendo el mismo. Entonces, yo sé que esto frustra mucho porque la suerte que está teniendo uno no es ni mucho menos la suerte que tiene otro. La suerte que está teniendo Esteban Ocon es totalmente opuesta a la que tiene Alonso, que casi en cada carrera le está pasando algo, ya sea en clasificación o en carrera, siempre le pasa algo y le fastidia el resultado. Que también, esto no hace falta ser alonsista para decirlo. Esto es simplemente ver las carreras, ver la clasificación. La gente que dice, no, es que siempre es la excusa de que en cada carrera pasa algo. En lugar de ponerte aquí a decir discursos vacíos, párate a mirar cada Gran Premio también a ver qué le está pasando. No es la excusa que tiene para todos los años con todos los equipos. Párate a mirar, en lugar de decir ese discurso vacío que no has visto nada, párate a mirar lo que ha pasado en cada Gran Premio. Y después ya dices si ha sido mala suerte o no ha sido mala suerte, que efectivamente lo está siendo. Entonces yo sé que frustra mucho el tema de que Ocon esté tan por delante del Mundial porque está teniendo mucha más suerte, toda la suerte que no está teniendo Alonso. Pero Ocon no tiene la culpa de nada. Cuando la tenga, vendremos aquí y lo diremos, como en Arabia Saudí y en otras ocasiones donde ha podido ser más egoísta, porque al fin y al cabo tiene que también velar por sí mismo. Esteban Ocon es un piloto que ya lleva muchas temporadas en Fórmula 1 y lo que tiene que hacer es brillar para continuar, porque si no, Esteban Ocon tampoco tiene un palmarés ahora mismo para mantenerse en el campeonato de que es un equipo al 100% quiera ficharla a él, con los pocos asientos que hay. Entonces es normal que un piloto de su edad lo que quiera hacer es tratar de revolucionar y poner incómodo, sea de la manera que sea. Es totalmente comprensible. Pero esto, cuando lo haga y cuando tenga carreras muy polémicas, vendremos aquí, como en Arabia Saudí, lo diremos. Pero en Canadá, que me encuentre yo aquí la oleada de odio del siglo a Esteban Ocon por además intentar echar un cable a Alonso, pues ya me dirás tú a mí. Entonces, bien con Esteban Ocon, que termina la carrera en sexta posición, sumando más puntos para el equipo Alpine y con una carrera bastante correcta. Por detrás de Esteban Ocon tenemos a los dos Alfa Romeo, que han tenido un fin de semana muy, pero que muy bueno. Especialmente me gustaría destacar el de Guan Yu Zhou, porque Guan Yu Zhou en clasificación quedó por delante de Valtteri Bottas. En carrera estaba por delante de Valtteri Bottas, pero al final la estrategia hizo que se balanceara más la cosa para Valtteri Bottas que para Guan Yu Zhou. Mira que Guan Yu Zhou también terminó cerquita, pero al final Bottas fue el que quedó por delante, porque hizo una parada solamente, mientras que Guan Yu Zhou hizo dos. Entonces la estrategia de Bottas fue la correcta. Y también como salía con el neumático duro, también es cierto que era más lento que Zhou al principio, porque Zhou salía con medios, pero al final, cuando ya estaban los dos con el mismo compuesto al final de la carrera, pues Bottas de todos modos estuvo por delante. Bottas muy bien, como de normal ya está siendo en esta temporada, y Guan Yu Zhou, la verdad, sinceramente me alegro mucho. Mira que Guan Yu Zhou ya sabéis que no es santo de mi devoción y tal, por el palmarés previo que tiene a la Fórmula 1, pero es que esta temporada estaba teniendo un gafe que no se lo quitaba de encima al pobre. Temporada de rookie y no podía disfrutarla porque en cada carrera le estaba pasando alguna cosa, cuando en verdad tendría más ritmo del que mostraba por los problemas que tiene el coche. Y por fin se ha demostrado el ritmo que tiene. Este fin de semana no le ha pasado nada paranormal. La clasificación con lluvia muy buena, eliminando a Bottas, y en carrera lo estaba haciendo muy bien. Hubo muchos momentos que lo pinchó en la retransmisión, que estaba adelantando y luchando y tal, y no tuvo ningún lance de carrera. Entonces, pues, por fin, un soplo de aire fresco, un rayo de luz, de esperanza también para Guan Yu Zhou, que ya le tocaba uno de estos resultados. Y como digo, Alfa Romeo termina en séptima y en octava posición, pero originalmente quedaron octavo y noveno. Y si al final tuvieron esta posición fue porque un piloto que quedó por delante sufrió una sanción de 5 segundos post carrera por moverse al defenderse precisamente de Valtteri Bottas. Ese piloto que salía segundo, que terminó séptimo y que al final con la sanción terminó noveno, es Fernando Alonso. Y aquí pues sí que me voy a parar un poquito porque fue un fin de semana... Era un fin de semana tremendo, todo absolutamente bien el viernes, todo genial el sábado, llorando de la emoción yo y muchos, sinceramente, 10 años esperando ese momento, y mira que no fue una pole. Y el domingo, pues pasó el fenómeno Alpine. ¿Cuál es el fenómeno Alpine de esta temporada? Pues cada vez que parece que sí, es que no. Y al final, pues confiamos mucho, porque pasó, por ejemplo, que en los entrenamientos libres le veías ahí en lo alto, a una vuelta y en ritmo de carrera, y decías, va, pero son entrenamientos libres. Yo, de hecho, hice un discurso haciendo un directo de Twitch diciendo,
Son entrenamientos libres, no conocemos las cargas de combustible de cada uno, esto no será al 100% lo que pasará el domingo, que no lo fue, porque si no Alonso habría tenido un mejor ritmo de la carrera, evidentemente no lo tenía, también porque sus tandas eran de 8 vueltas y a lo mejor las del resto eran de 12 y 13 y no entraba en el cómputo el desgaste, el concepto del desgaste que sufre tanto Alpine y no tanto otros equipos. Y bueno, yo el viernes estaba muy contento, pero intentaba estar con los pies en el suelo, porque ya conocemos la dinámica de Alpine en esta temporada 2022. El viernes parece que van a ganar el Mundial y el sábado nos hundimos en la más absoluta miseria. En esta ocasión, ¿qué pasa? Pues que cambia un poco el paradigma porque el sábado llueve. El sábado llueve y llega la tercera sesión de entrenamientos libres y quien queda primero es Alonso. Y ves este panorama y dices, ¿y si sucede? ¿Y si tenemos algo de magia? ¿Y si la clasificación es mucho más emocionante de lo que pensamos? Y llega la Q1, está por ahí arriba. Llega la Q2, sigue por ahí top 3, top 4, y llega la Q3 y te queda segundo. Y yo, conforme veo a Fernando Alonso pasar la línea de meta y que aparece el cartelito segunda posición, yo en esos precisos instantes muero. Yo aquí durante 15 minutos hubo un cadáver en esta casa que era yo, después de ver eso. Absoluta locura. Absoluta locura. Segunda posición de Fernando Alonso, la primera en 10 años. Fue una absoluta locura, una absoluta masterclass con las condiciones adversas y una demostración más de que Alonso ahora mismo, si está consiguiendo los resultados que tiene, es porque el coche no da para más. Porque que con casi 41 años que va a cumplir en el próximo mes de julio, el 22 de julio puede ser, no lo sé, que con prácticamente 41 años te sigue haciendo estas cosas, al igual que lo estaba haciendo en Australia, o sea que no son casos aislados, en el momento en el que el coche acompaña un poco, las condiciones acompañan un poco, ahí está, demuestra al final, al igual que lo hizo con el podio en Qatar y demás, que estábamos en lo cierto durante tanto tiempo. Y eso es lo gratificante, en cierto sentido. Demuestra que durante todo este tiempo, desde la temporada 2012, donde todo empezó a ir a pique con la carrera de Fernando Alonso en Fórmula 1, todos pensábamos, sigue siendo el que es. Un piloto no se olvida de competir de un día para otro, de un año para otro. No puede ser que hasta 2012 esté luchando por mundiales y que a partir de 2013, con su última victoria, y 2014, con su último podio, hasta el de Qatar, ya de repente se olvide de conducir, ya de repente ya no sepa hacer nada, ya de repente esté viejo, ya no tal. Durante muchísimos años hemos estado tragando todos los cuñados que venían diciendo, no, es que Alonso está acabado ya, si es que siempre es la excusa del coche, no sé qué, no sé cuántos, claramente su ritmo no es el mismo, no sé qué, tal, ya está viejo, que se jubile, que se retire y tal. Durante años hemos estado tragando eso, cuando creíamos todo el tiempo que si le dabas un coche competitivo, ahora mismo seguía en forma para seguir estando por delante. Pero ese resultado que confiabas en que tarde o temprano iba a llegar, no llegaba, y no llegaba, y llegaba 2015, y 2016, y 2017, y 2018, y no llega absolutamente nada, y se va de la Fórmula 1, y vuelve en 2021, y el Alpine sigue siendo una carraca, y no tira ni cara al aire. Pero llega a Qatar, llega a Hungría, llega el Gran Premio de Australia este año, la clasificación, llega la clasificación del Gran Premio de Canadá, y te sigue demostrando, te sigue dando destellitos, pruebas de que Alonso, el Alonso que seguimos desde hace tanto tiempo, sigue ahí. Entonces la clasificación supo muy bien precisamente por eso, no tanto por el resultado y por la estadística de que hace 10 años que no pasa, sino por la convicción de haber estado creyendo todo este tiempo que Alonso seguía teniendo ese ritmo, que Alonso seguía así, y tener la confirmación delante de tus narices. Sea en forma de pole, en forma de segundo puesto, en forma de tercer puesto, de lo que tú quieras. Y el tema de estar mirando la retransmisión y escuchar la frase Fernando Alonso queda segundo, Fernando Alonso saldrá mañana segundo en el Gran Premio de Canadá, pues es una frase que yo llevaba mucho tiempo sin escuchar. Entonces, muchos no sabéis lo que es, muchos jóvenes y tal, que no hayan seguido a Alonso desde el principio, o gente que no haya seguido a un piloto durante muchísimo tiempo, muchos no conocéis la sensación de estar apoyando a un piloto, de estar creciendo con un piloto que siempre está ahí, que siempre da la talla, que nunca falla y tal durante 7, 8 años, y que de golpe y porrazo en 10 años no vuelvas a ver nada parecido. Es siempre una frustración, una espinita de pensar, ostras, lo que habría sido esto si este hubiese tenido un buen coche, lo que habría pasado aquí si el coche lo hubiese tirado. Y siempre durante 10 años pensar, no lo voy a volver a ver, no lo voy a volver a ver, no lo voy a volver a ver, y estar hundiéndote cada vez que lo piensas, cada vez que yo veo vídeos de Brasil 2012 me vengo abajo, y entonces pues esa satisfacción de que vuelva a pasar, de volver a escuchar esa frase. La última vez que yo escuché esa frase estaba en primero de la ESO.
¿vale? Para que nos pongamos en contexto. Ahora ya tengo 23 años y he hecho la tercera declaración de la renta de mi vida. Hace mucho tiempo, ha llovido mucho desde entonces. En la Comunidad Valenciana no tanto, pero ha llovido mucho desde entonces. Entonces, pues ¿qué quieres que os diga? Fue una satisfacción muy grande y por tanto la carrera del domingo fue un chasco muy grande. Yo he tratado de hacer el máximo esfuerzo posible para disfrutar de la carrera pese a eso y yo creo que le he puesto una nota más que digna, un 7 al Gran Premio de Canadá. Pero si hubiese sido simplemente por eso, le habría puesto un 0, una nota en negativo, un -5 o algo así. Porque, sinceramente, el chasco que me llevé yo el domingo, que aún así yo estaba todo el rato como... Era una montaña rusa de emociones, ¿vale? Conforme iba a empezar la carrera, estaba pensando, ¡buah! Se viene el podio, no sé qué, no sé cuántos, a por todas, hoy 2 banderas españolas en el podio, lo que sea. Y 2 minutos después era, Dios, es que lleva un Alpine, es que va a abandonar en la curva 1, es que se lo va a llevar puesto Carlos Sainz, es que me lo veo venir, va a ser terrible. Y 2 minutos después estaba pensando, ¿y si Verstappen tiene una avería y el ritmo de Alonso es el que mostró en los entrenamientos libres? Victoria de Alonso, me vengo arriba. Era así yo, durante media hora antes de la carrera, estaba yo así cada 2 minutos. No sabía ni qué pensar. Estaba yo como que de repente entraba mi yo de niño diciendo, vas a ver historia, y después entraba el yo más realista en escena diciendo, por favor no te vengas arriba, que la leche va a ser estratosférica. Y efectivamente. Sale en segunda posición, defiende bien el liderato, pasa a la tercera posición enseguida conforme Carlos Sainz tiene DRS. En ese momento la carrera no pinta tan mal, porque claramente Carlos Sainz se va, pero él se mantiene a rebufo, se mantiene en DRS y llegaba Hamilton por detrás con buen ritmo, pero él, como le estaba siguiendo muy de cerca a Carlos Sainz y Sainz no lograba alejarse de Alonso y le daba el DRS, Alonso se mantuvo durante bastantes vueltas con el DRS y por tanto Hamilton no le pudo adelantar. Hubo un momento que incluso Hamilton, antes de la primera parada en boxes, que la suya fue muy temprano, se alejó y se alejó fuera de DRS a 1,5 segundos, 2 segundos. Y yo digo, si la carrera sigue con este curso, no pinta tan mal. Va, un tercer puesto te lo firmo con sangre. Y conforme empieza a llegar el tema de los Virtual Safety Cars y demás, y Alonso se descuelga del tema del DRS, empieza a sufrir mucho con el neumático medio, y llega el segundo Virtual Safety Car de Mick Schumacher, yo ahí vi flashbacks de Vietnam. Yo ahí vi flashbacks de la guerra. De que de repente paran todos y el único que no para es Alonso. Y yo... ya mentalmente me estaba dando cabezazos contra la pared, no lo podía hacer porque estaba en la oficina, pero yo ya estaba pensando, ¿por qué otra vez igual? ¿Por qué siempre tiene que pasar algo? Que en esta ocasión se le criticó al equipo Alpine, pero lo del Virtual Safety Car como tal, lo que vino después sí que es criticable, pero lo del Virtual Safety Car como tal no creo que fuese tan culpa del equipo Alpine, porque claro, aprovecharon todos para parar bajo Virtual Safety Car, porque las paradas en Canadá se pierde poco tiempo y con Virtual Safety Car todavía menos, ponía 9 segundos. Entonces eso era un chollo, todos aprovecharon para parar, pero cuando salió el segundo Virtual Safety Car, a Alonso le pilló en la curva 1 y cuando dio toda la vuelta al circuito y iba en esa misma vuelta a entrar en boxes, a 10 segundos de entrar sacaba el Virtual Safety Car. Entonces el equipo Alpine, yo quizá ahora viéndolo con perspectiva, yo de todos modos le habría parado ahí. Porque Alonso ya sufría mucho con las gomas, estaba siendo ya de los más lentos de la parrilla con el neumático medio, y claro, pues viéndolo con perspectiva, ese habría sido el momento ideal para parar, por mucho que hubiese terminado el Virtual Safety Car, que habrías dicho mala suerte, pero bueno, al menos salvamos una quinta posición o lo que sea, pero nada. Siguió en pista, esto ya sí que es criticable para el equipo Alpine, que decían, no, tú aguanta el steam lo máximo posible, mantenemos la ventana de parada que teníamos originalmente en la estrategia. Y estaba Alonso gritando por la radio, que no se escuchó en la retransmisión, pero lo veis en Código F1, el mejor programa de la historia de la televisión hispanoparlante, donde estaba gritando diciendo, sí, pero si mantenemos... si seguimos en pista perderemos mucho tiempo, que tiene sentido. O sea, después con eso te ahorras neumáticos para el final, pero alargas un stint donde ya estás perdiendo 2 segundos por vuelta, pues pierdes 14 segundos. Entonces, aunque al final de la carrera puedas ir más rápido porque las gomas están en mejor estado porque tienen menos vueltas, ya previamente has perdido de todos modos muchos segundos que no vas a poder recuperar más tarde. Entonces ya se hacía un poco absurdo y cuando paró en boxes, si hubiese parado bajo el Virtual Safety Car o después, justo después del Virtual Safety Car, habría salido quinto, cuando paró en boxes salió séptimo, por detrás de Leclerc y por detrás de Esteban Ocon, que él dijo, increíble. Y yo en casa también estaba diciendo, increíble, increíble.
Entonces se quedó séptimo, pero para nuestra sorpresa ahí se quedó. No se acercó a Leclerc, no se acercó a Ocon durante muchas vueltas y más tarde en la carrera después de la carrera descubrimos que estaba teniendo un problema con el motor. Un problema con el motor que hacía que en rectas a cierto punto el coche ya no tiraba más. Y el de Ocon sí que seguía, el del resto sí que seguía, iban ganando kilómetros por hora y en cierto punto de la recta Alonso se quedaba ahí en 290 y de ahí ya no pasaba. Y esto, conforme iba avanzando la carrera, se iba notando más y más. Y esto, además, lo bueno es que no es excusa de piloto tal, que en muchas ocasiones puede serlo, porque si vas a webs de telemetría y demás, te ves claramente como, incluso en la vuelta 44-45, ya conforme el problema se iba haciendo más grande, la diferencia de velocidad punta entre Esteban Ocon y Alonso ya empezaba a ser escandalosa. Ya se ve en la telemetría, o sea, no es nada de defensa, de excusa y de tal. Entonces, ya la estrategia ya da igual porque el ritmo del coche va a ser ese y después tiene la sanción de 5 segundos que es cuestionable, cuanto menos, y cae a la 9ª posición. Es la historia de siempre, desafortunadamente. Es la historia de siempre. Es confiar y llevarte un chasco. Es pensar que esta vez la vida va a ser justa con Alonso y que un día nos puede dar show, pero el otro todo lo contrario. Es lo de siempre. Es lo de siempre con Alonso, entonces pues yo ya no sé muy bien qué decir, porque es chasco tras chasco, tras chasco, tras chasco, y cuando parece que van a cambiar las cosas, el chasco es aún más grande, el que viene después. Entonces pues yo me dejó tocado, me fastidió bastante ver después las imágenes de Alonso aporreando el volante de la rabia, después de la carrera, ya habiendo pasado la bandera a cuadros. Que yo ya sabía dentro de mí que era el coche de Alpine y que al fin y al cabo en carrera con seco y no en mojado durante 70 vueltas algo tenía que pasar, que no íbamos a ver podio. Pero, ¿qué queréis que os diga? En ocasiones no hay que ser racional, en ocasiones las cosas no hay ni que pensarlas. Hay que dejarse llevar, hay que querer, hay que soñar. Y yo el fin de semana pues al final estaba como... Cuidadito que te vas a pegar una leche, pero al final yo ya me dejé llevar y empecé a soñar y empecé a creer y media hora antes de la carrera tenía aquí una cosa dentro que no podía con ella. Un nerviosismo y de todo, y emoción y de todo. Entonces quizá ya solo con esos momentos ya me ha valido la pena creer para este fin de semana pese al chasco que me he llevado. Llevaba ya mucho tiempo sin esta sensación, ¿no? De estar el viernes pensando, bueno, son entrenamientos libres, tampoco te vengas arriba, que no. Llegar el sábado y que te quedes segundo por primera vez en 10 años y pensar... Ostras, y si tenemos sorpresa, y si cantamos bingo, y llega el domingo antes de la carrera y yo estaba pues en las nubes. Entonces ya quizás solo con ese momento fue tan bonito que ya solo con eso ya valió la pena. Pero al final es a lo que estamos habituados y al final fue la costumbre. Fue la costumbre, el pensar que sí y al final es que no. Y a rememorar tantas y tantas clasificaciones y carreras y mundiales donde al final ha terminado pasando lo mismo. Pero da igual, al final ya da igual. Vosotros ya sabéis que si yo ahora mismo trabajo de Fórmula 1 es por Fernando Alonso. Si está este canal es porque yo empecé con Alonso a ver las carreras. Si yo he trabajado en la FOM, ahora en DAZN y tal, es por Fernando Alonso única y expresamente. Entonces, llamadme iluso y llamadme lo que queráis, pero... Lo único que le pido a la vida, lo único que le pido ahora mismo al campeonato de Fórmula 1 es que antes de que se marche, antes de que se vaya Fernando Alonso, que desafortunadamente el momento no estará lejos, ver una última victoria. Es lo único que le pido a la vida. Sé que es irreal con este coche, sé que es absolutamente imposible, que tendrían que pasar 50.000 historias, pero lo único que le pido a la Fórmula 1 es que me deje despedirme como toca de Fernando Alonso viendo una victoria como las de antes. Es mucho pedir que por fin la suerte le sonría a este señor por primera vez desde 2013 o 2014. Es mucho pedir. Entonces, pues yo, iluso de mí, pues me dejo llevar ante esa ilusión y ante esas ganas de ver eso, de llorar por última vez, verlo en lo más alto del podio. Pero bueno, simplemente no puede pasar. No puede pasar. Yo soñaba con algo en Canadá porque dices, sí, el ritmo caerá, pero ¿y si Verstappen tiene una avería como a principios de temporada? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa lo otro? Pues yo estaba toda la carrera haciéndome escenarios posibles en mi cabeza pensando, si abandona y sale el safety car y él para en boxes y tal, yo estaba en mi cabeza planteando todo tipo de escenarios donde Alonso terminaba ganando el Gran Premio de Canadá. El único escenario que no planteé fue el de quedar séptimo y aparte tener una sanción post carrera que termine noveno. Había planteado incluso la
abandono, que era incluso más oscuro, pero... O bueno, yo creo que incluso un abandono por fiabilidad hubiese hecho menos dolor que verle caer progresivamente y ver la estrategia, y ver la sanción, y ver el problema de motor, y ver todo. Yo creo que un abandono me habría quitado el sufrimiento mucho antes. Esto ha sido como Abu Dhabi 2010, que siempre lo pongo peor que Brasil 2012, porque en Brasil 2012 al menos tuviste alegría durante algún momento del Gran Premio. Abu Dhabi 2010 era pasar las vueltas y cada vez se iba poniendo más negro el asunto, y cada vez era nada. Cada vuelta ibas perdiendo la esperanza, y entonces se hizo como un sufrimiento excesivamente largo y doloroso, y este Gran Premio pues ha sido más o menos lo mismo, salvando las distancias entre la lucha por un mundial y la lucha por un podio. Pero bueno, ¿qué es lo que hay? Es lo que hay. La vida no quiere que veamos una última victoria de Alonso, pues es lo que hay. A mí pues me duele muchísimo, iluso de mí, insisto, pero tenía ilusión. A lo mejor no razonada, pero tenía ilusión, y esa ilusión ya no está. Otro día será, otro Gran Premio será. Y si vemos esa victoria, pues lloraré el triple, ya, porque ya sumamos un Gran Premio más al largo listado de decepciones que arrastro yo en esta vida. Es como el meme este de usted nunca entenderá mi dolor. Y el chaval que tiene muchos puñales clavados en la espalda soy yo ahora mismo, pensando en Abu Dhabi 2010, Brasil 2012 y todos estos. Es lo que hay, chiquillos. Así es la Fórmula 1, así son las carreras. Así fue la carrera de Fernando Alonso, terminando en 9ª posición. Salía segundo y al final se llevó 2 puntos. Finiquito ya aquí esto, porque si no me hundo. Y a partir de aquí pues vamos a ir mucho más rápido, porque ya son pilotos que no aparecieron mucho en la carrera, y aparte este fragmento último del vídeo me ha chupado más la energía de lo que pensaba. Estoy ahora mismo absolutamente hundido, así que voy a acabar cuanto antes y ya está. En 10ª posición encontramos a Lance Stroll, que la verdad hizo una muy buena carrera teniendo en cuenta que salía 17º, gestionó muy bien los neumáticos, intentaron ir a una parada y salió fetén, así que 10ª posición para él, logrando un adelantamiento en pista a Daniel Ricciardo en las últimas vueltas para meterse en puntos. Y es lo que comenté en el resumen, que me hizo mucha gracia, es un dato totalmente irrelevante, pero me hizo mucha gracia que ha terminado 3 veces en los puntos en Canadá, y esas 3 veces fueron saliendo 17º. La única vez que no salió 17º abandonó, así que quizá tenemos aquí un trofeo desbloqueado por parte de Lance Stroll. En 11ª posición tenemos a Daniel Ricciardo, que fue casi lo que le pasó en España, que salía desde una buena posición en clasificación y a la larga terminó cayendo. Las paradas no fueron buenas de McLaren, por lo menos no tuvo la parada que tuvo Lando Norris, que era para darles de comer aparte, pero bueno, 11ª posición que ni fu ni fa, y a Ricciardo terminando decepcionado. 15º, como decía su compañero Lando Norris, que aparte tuvo una sanción de 5 segundos por speeding en el pit lane, que fue un fin de semana terrible para el piloto británico. No pudo correr casi en la Q2, el coche le estaba fallando, y después esa parada lentísima que tuvo el equipo le fastidió toda opción de intentar remontar y meterse en la zona de puntos, que además fue una escena bastante hilarante, porque te ves que los mecánicos no tienen el neumático preparado de Lando Norris y están como 5 o 6 segundos ahí parados sin hacer nada, y cuando reaccionan, el tío que se va por el neumático se va a pie, sin correr ahí ni nada porque está perdiendo tiempo, se va a pie. Dice, bueno, no hay rueda, ¿no? Vale. Se va. Y a lo mejor tardan 15 segundos y el tío sigue sin venir. Y es como, ¿qué está pasando aquí? Y pues Lando Norris estuvo diciendo ante la prensa, tengo que investigar todavía con el equipo McLaren porque no tengo ni la más remota idea de qué les ha pasado. Les ha entrado un cortocircuito y se han quedado ahí bloqueados. Pero bueno, terrible para McLaren, fin de semana sin puntos para ellos. 12º Sebastian Vettel, que la verdad salía por delante de Lance Stroll, pero al final la diferencia de estrategia marcó la diferencia, valga la redundancia. No pudo entrar en puntos. Sí que estuvo peleón como Alex Albon en 13ª posición, que estuvo manteniendo firme su posición, especialmente en la primera mitad de la carrera, montando un trenecito descomunal, pero al final no pudo dar la campanada, aunque salía 12º, queda 13º, no es mal resultado ni mucho menos. 14º Pierre Gasly, que todo el fin de semana había estado ahí que no, quedó incluso eliminado en la Q1, y su compañero Yuki Tsunoda pues abandonó. Tuvo la salida de pista más extraña que he visto en muchísimo tiempo, yendo recto de la salida del pit lane hasta el muro de la curva 2, que es algo que el último piloto al que vi hacer eso fue Pastor Maldonado, así que pues un momento de felicidad, al menos recordando a uno de los más grandes. Y nada más, a partir de aquí tenemos 16º a Nicolas Latifi, que bueno,
17º tenemos a Kevin Magnussen, que sí que le hicieron una estrategia terrible. Le hicieron parar en boxes por el toque con Lewis Hamilton en la salida y ya le fastidiaron la carrera desde entonces, y aparte hicieron una estrategia de una parada que le funcionó en cierto momento, pero conforme el desgaste ya era evidente, con 63 vueltas de neumático, pues terminó cayendo en picado hasta quedar 9 segundos por detrás de Latifi, con que imagínate. Y lo dicho, su compañero Mick Schumacher abandonó en la vuelta 18 por un problema también con la unidad de potencia, sistema hidráulico, no sé exactamente qué fue, pero fue en el mismo punto que Checo Pérez, que abandonó en la vuelta número 7, que desafortunadamente del piloto mexicano tampoco podemos decir gran cosa de este fin de semana, porque quizá ha sido el peor que ha tenido en toda la temporada 2022, primero por ritmo, porque en los entrenamientos libres 1 y 2 estaban como algo perdidos y estaban probando configuraciones distintas porque no estaba ahí del todo cómodo, entonces ya de por sí en seco estaba muy lejos de Verstappen. En mojado tuvo ese accidente después en la clasificación, en la Q2, que estuvo intentando convencer a los comisarios de pista que le echaran, que le sacasen el alerón delantero que se quedó incrustado en el Tech Pro y que le sacaran a pista para él poder continuar cuando había apagado ya el motor, entonces no tenía ningún sentido que lo pidiese, y ese fragmento está entero en código F1, lo que había dicho a principios del vídeo. Y en la carrera, pues desafortunadamente todo el mundo confiaba en la remontada que vamos a ver de Pérez y de Leclerc, pero la de Pérez no la pudimos ver porque en la vuelta 7 pues ya le falló el cambio de marcha, entonces pues ahí se quedó la carrera del piloto mexicano, y es eso, no podemos decir mucho más. Esperemos que en el próximo Gran Premio, en el Gran Premio de Gran Bretaña, pues ya volvemos a ver al Checo Pérez que vimos a principios de temporada. En este Gran Premio es que no ha podido hacer nada, ni en clasificación ni en carrera, desafortunadamente. Entonces pues ya veremos en Gran Bretaña, y ya veremos en Gran Bretaña al resto de pilotos de la parrilla, los 20 pilotos de la parrilla que han participado en este Gran Premio de Canadá. Y hasta aquí, señoras y señores, el blog. Esto es todo lo que tengo que decir del blog. No sé si me olvido de algo. Me gustaría mostrar mis respetos públicamente a la marmota que desafortunadamente pisó Nicolas Latifi en los terceros entrenamientos libres. Y porque es lo que pasa en Canadá, esa zona está plagada de marmotas. Allí la Fórmula 1 son los visitantes, no son los dueños, son las marmotas las que viven allí, así que siempre es una lástima ver este tipo de cosas. Y ya está, yo creo que no me dejo nada. Yo ya sabéis que no tengo ni guión ni anotaciones nunca, entonces creo que mirando a la parrilla creo que he hablado más o menos de todos los pilotos. Sí, yo creo que he hablado de todos, así que ya está. No tengo nada más que decir. Y se nota como ahora mismo, tras hablar de Fernando Alonso, estoy hundido en la más absoluta miseria. Esperemos que esto cambie para los próximos grandes premios, pero que no me den carreras así, que no me den estos disgustos que al final acabo de esta guisa. Y estamos a martes ya, ¿eh? Imagínate cómo estaba yo el domingo. El lunes un poco más y me pongo a llorar en el programa, pero bueno, yo creo que estuve bastante comedido, que es lo que toca en la tele. Aquí en YouTube ya puedo estar llorando 25 minutos si hace falta. Próxima cita, Gran Premio de Gran Bretaña, circuito de Silverstone. Y nada más, os dejo ya porque hoy he empezado a grabar especialmente tarde. Estoy acabando de grabar a las 5:10 de la tarde. Y el vídeo de normal se sube a las 7 y en 2 horas no me da tiempo a editar esto, pero bueno, lo dejo ya y así arranco con la edición. Y si está antes de las 9 de la noche, pues milagro del señor, no creo que lo tenga. Y si no, pues bueno, por la noche, porque os lo ponéis tipo podcast, os dormís y así os lo dejáis a mitad camino, al día siguiente volvéis a entrar y más anuncios para mí, más ingresos para mí. Yo lo veo un plan sin fisuras. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.